Y nos vamos de inmediato al Palacio de la Moneda junto a Ivo Goich para conocer cuál es la reacción del gobierno frente a estos grupos de migrantes que se encuentran en la frontera con Perú. Muchos a la espera de salir del país, otros que han tenido problemas para entrar a Perú. Cuéntanos, Ivo, qué es lo que está sucediendo y cómo se está abordando desde el Palacio de la Moneda esta situación que algunos califican como emergencia, otros como una situación que todavía no sale de parámetros normales. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes. Lo definiste muy bien. Hay dos puntos de vista. Uno que tiene que ver con cómo ven esta situación desde Perú, lo que está pasando en la frontera de nuestro país, en la frontera norte, en la frontera sur de Perú, en los pasos fronterizos Chacayuta en nuestro país y en el paso Santa Rosa de Perú en el país vecino. Lo que es cierto, sí, Matilde, es que el día de hoy se produjo una situación extraordinaria, que fue tensa por momentos en la mañana, donde incluso hubo un corte de carreteras en la mañana por estos migrantes que se encontraban en una situación de tratar de pasar hacia Perú, salieron de nuestro país, tratar de pasar hacia Perú, donde no fueron permitidos sus ingresos. Eso hizo que quedaran, como tú dices, varados en esta línea de la Concordia entre ambos puntos fronterizos por largas horas y al menos 2 horas, produciendo un tipo de atostamiento y también algunos tipos de intervenciones un poco más violentas por parte de las personas que necesitaban pasar hacia el territorio peruano y que venían efectivamente desde nuestro país, habiendo pasado por el paso de Chacayuta, y otros que lo habían hecho en horas de la noche de manera irregular también, donde hay un conflicto importante en las fronteras, no es nuevo, de gente que de manera inescrupulosa cobra, les ofrecen soluciones fáciles, entre comillas, a quienes ante la desesperación de tener que pasar a un lugar sin sus documentos, efectivamente las toman, pero que están cometiendo efectivamente un delito y están tratando de atravesar a países de manera irregular. Todo eso se conjugó entre ayer en la noche y hoy día en la mañana, y efectivamente se vivieron momentos de tensión donde tuvo que intervenir la policía peruana junto a carabineros de Chile, junto a las fuerzas militares que están desplegadas por parte de nuestro país, y generó esta imagen de personas tratando de ingresar a Perú y siendo rechazadas desde ese país, algunos retornando a Chile y otros quedando ahí esperando la posibilidad de poder hacer este paso. Dicho eso, desde nuestro país, desde el gobierno, para ellos han estado monitoreando esta situación. No es que no estén viendo lo que sucede, sino que la han estado monitoreando, pero los números que se tienen desde los ministerios, desde Cancillería, desde el mismo gobierno, es que no ha existido un aumento sustancial de personas que estén tratando de atravesar y pasar por los pasos fronterizos que produzcan una situación de atochamiento. Por el lado de Perú, esto es distinto. Lo ven como una situación grave, para ellos es preocupante, dicen, la cantidad de personas, de migrantes que está tratando de ingresar a nuestro país, dicen, desde Perú, sobre todo migrantes irregulares. Desde Perú el día de hoy, Hugo de Sela, su canciller, dijo que Perú no tiene capacidad alguna para seguir recibiendo migrantes de manera irregular, que van a hacer cumplir las leyes peruanas de la manera más estricta posible. Y además adelantó dos situaciones importantes, Matilde, tú lo decías en titulares. Ahora en la tarde estaba convocado de manera extraordinaria el Comité de Ministros por parte del presidente provisorio José Gerí de Perú para votar. ¿Para votar qué? El estado de emergencia en Tacna. Es decir, a este anuncio que hizo el presidente provisorio de Perú de generar alerta en las fronteras y estado de emergencia en todas las fronteras de Perú, no solamente en la de Chile. Bueno, el día de hoy, ante la situación que ellos han visto y que catalogan como grave desde el país vecino, dicen, bueno, se juntan todos los ministros y vamos a votar el primero de estos estados de emergencia. Vamos a partir por Tacna, por la situación que estamos viendo está ocurriendo con Chile. Además, el ministro del Interior de ese país se va a trasladar durante la jornada de hoy hasta Tacna para efectivamente ver y monitorear en terreno el despliegue de las fuerzas militares que van a complementar el trabajo de la policía peruana. Desde Chile han dicho, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se produce este estancamiento también? Ojo, porque desde Perú efectivamente se han puesto mucho más estrictos con los documentos solicitados y con todo tipo de documentación necesaria para poder ingresar a ese país. Es decir, es menos laxa la posibilidad de que migrantes, incluso algunos que realizan pasos diarios por ahí, puedan pasar. Y eso ha generado también molestia en quienes lo hacen de manera regular. Y por supuesto también hay un grupo de personas que lo intenta hacer no de manera regular, sino que de mala forma. No fueron solamente esos los anuncios hechos desde Perú, pero pasemos a escuchar al canciller. Hugo de Sela, el canciller peruano, quien en horas de esta tarde dio a conocer
todo lo dictado por el presidente José Gerí. Y aquí hay un resumen efectivamente de las principales medidas adoptadas por Perú. ¿Por qué consideramos que este tema tiene que tratarse en cooperación entre los dos países? Y en consecuencia puedo anunciarles que hemos decidido conformar un Comité Binacional de Cooperación Migratoria. Ese comité debe estar inaugurando sus tareas el día lunes en la mañana. El señor Kast es efectivamente, como usted lo ha dicho, un candidato a la presidencia de Chile. Todavía no ha sido elegido y todavía, porque no han ocurrido las elecciones, no sabemos si va a ser elegido. Así que las coordinaciones que estamos haciendo es con el gobierno de Chile, con el gobierno del presidente Boric, y es con ese gobierno, con el actual gobierno de Chile, que hemos acordado cooperar para solucionar esta situación. Bueno, y también hay que considerar, Ivo, la situación interna de Perú, porque la caída de la presidenta Dina Boluarte se debió precisamente al aumento de la criminalidad asociada a la migración. Por lo tanto, el presidente interino que está hoy en ejercicio ha decidido actuar con una mano muy firme y eso es lo que está haciendo a través de esta militarización, no solamente de los pasos que hay con Chile, sino que con distintos puntos de toda la frontera que tiene Perú con otros países por donde pueden entrar migrantes. Por lo tanto, eso también responde a una situación interna, lo decía ahí el canciller. Perú ya tampoco resiste nuevos ingresos de migrantes, sobre todo con la violencia que se han visto distintos hechos de crimen en el último tiempo, donde aumentaron los asesinatos y donde han aumentado una cantidad no solamente de asesinatos, sino que de distintos crímenes vinculados al crimen organizado. Sí, una dinámica, Matilde, y una situación que no nos es lejana a nosotros. De hecho, en los últimos años, eso es lo que se ha escuchado por parte de las autoridades y esa misma declaración de Hugo de Sela, el canciller peruano, de que Perú ya no resiste, no puede recibir a más migrantes de manera regular. Fue la misma declaración que hace algún tiempo hizo el mismo presidente de la República, reconoció Gabriel Boric, que nuestro país ya no puede seguir recibiendo migrantes de manera irregular, efectivamente, no solamente por la cantidad, sino por lo que conlleva y por efectivamente lo que ha sucedido con migrantes que finalmente se unen a distintos carteles, son parte de bandas asociadas al crimen organizado, al narcotráfico, y lo que tú dices es muy importante porque esa fue la principal razón de José Gerí para establecer de manera estricta esta militarización en las fronteras, que era un anuncio, y lo importante del día de hoy es que el anuncio se va a materializar por primera vez en la frontera con Chile, efectivamente, en Tacna. Ese es el principal anuncio que hacen durante la jornada del día de hoy, además de la creación y el trabajo de este Comité Binacional de Cooperación en la frontera, que a partir del día lunes va a comenzar a trabajar directamente. Dentro de la declaración en Matilde que hacía también Hugo de Sela el día de hoy, decía que se habían comunicado con personas en Naciones Unidas en relación a la situación humanitaria que se produce en ese sector. Hoy día veíamos declaraciones de personas que estaban esperando cruzar hacia Perú, que decía que no tenían, por ejemplo, daños, que estaban con niños, que pasaban frío en la noche. Bueno, ahí se produce una situación también que hay que tener ojo en el caso de que estos llamados a salir de nuestro país produzcan atostamientos, sobre todo en esa zona. Quienes hicieron el día de hoy también un balance en general acerca de lo que fue la situación en la frontera en Perú, porque cómo Perú ha adoptado también estas nuevas medidas, fueron el general de Tacna, que se llama Óscar Arriola, y también el prefecto de Tacna, Stephen Ugarte, quienes entregaron más detalles acerca de qué sucedió con la gente que estaba ahí, en esta línea de la Concordia, entre los dos pasos fronterizos, que tuvieron que ser muchos de ellos devueltos a nuestro país por el paso Chacayuta, y también específicamente el trabajo que están realizando las policías en ese sector. Pasemos a escuchar las declaraciones. Ya tenemos ya 3 días en línea de frontera. Si ustedes se han dado cuenta, la policía está en línea de frontera, el problema ha sido en Chile. Por eso que los carabineros han conversado, han verbalizado con los ciudadanos extranjeros que querían ingresar ilegalmente a nuestro país y ellos ya se han retirado hacia Arica.
Lo importante es que ya no están acá, ya se retiraron hacia Arica, que es un grupo muy reducido. Sin embargo, la Policía Nacional de Perú va a estar acá ya de forma permanente. Como ustedes pueden ver, hemos instalado carpas cerca de la línea de frontera, a fin de que nuestro personal pueda hacer los relevos y oxigenarse en la zona que se encuentran de servicio permanente. Es importante mencionar que la zona más álgida o la zona roja, por llamarlo así, es la zona de la costa. Si bien es cierto, los migrantes no han ingresado al país, pero sí ha habido un cierre temporal. Eso nos preocupa porque hay que tener en cuenta que Tacna vive de la actividad económica, de la actividad comercial, de los turistas, y esto, bueno, no es un buen precedente. Por otro lado, hay que tener en cuenta que esto va a seguir seguramente persistiendo, ¿no? Ya se está solicitando incremento de efectivos policiales, lo va a hacer el general de la policía, el gobernador regional en su calidad de presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana va a también emitir un documento, aparte del documento que ya ha emitido el día de hoy, solicitando la declaratoria de emergencia, va a emitir un documento al Ministerio del Interior solicitando el incremento de efectivos policiales también para el resguardo, porque por el momento se está resguardando con el contingente policial que hay en la región. Bueno, en Matilde ya escuchábamos declaraciones por parte de las autoridades peruanas, sobre todo las que están desplegadas en la frontera con nuestro país. Desde el gobierno, eso sí, dicen que el trabajo con Perú en materia fronteriza sobre todo se ha acrecentado durante los últimos años. Lo importante es poder reactivar, pese a que tenga un nombre específico, este Comité Binacional de Cooperación. En esta oportunidad es un trabajo que se viene realizando ya hace por lo menos un par de años, a raíz de la situación ocurrida en el año 2023, donde efectivamente se produjo un atostamiento grande, donde hubo situaciones humanitarias complejas. Durante ese periodo, de ahí en más se ha ido trabajando, se ha ido reforzando ese trabajo, pero a partir del día lunes específicamente se van a reactivar de manera ya más intensas todas esas relaciones. Como yo te decía, las autoridades en Chile han dicho que no existe un flujo mayor, que los números que ellos manejan no dan cuenta de un flujo mayor de personas que estén pasando por ahí y que eso mismo produzca un tipo de atostamiento. Lo atribuyen más bien a lo estricto que ha sido Perú durante las últimas semanas, a raíz del llamado del presidente, lo que está sucediendo en Perú también, para ser más estrictos con el tema de la documentación y no ser tan laxos en ese sentido. Y por último, bueno, acá ni desde Perú ni desde Chile han dicho que trabajan en base a las palabras de un candidato presidencial, alguien que aún no es autoridad. Porque se ha hablado mucho y se ha especulado acerca de este llamado de José Antonio Kast que hace constantemente a los migrantes irregulares a que salgan de nuestro país antes del 11 de marzo, ante la eventualidad de que él sea el próximo presidente, porque iba a comenzar a aplicar la ley, donde los van a ir a buscar a los irregulares y efectivamente los van a sacar de nuestro país. Eso plantean desde la candidatura. Todo esto se enmarca dentro del plan de seguridad de José Antonio Kast, del plan también en materia fronteriza del candidato del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, y que lo ha dado a conocer públicamente en cada una de sus intervenciones. En cambio, desde nuestro país, lo que se plantea también y quedan dudas es cómo hacer eso, que no es tan fácil, no es llegar y poder expulsar a un migrante irregular, porque hay que generar distintos convenios también fronterizos y de cooperación con los países vecinos y también con los países de origen de las personas que se encuentran de manera irregular en nuestro país. Que si bien esto es un anuncio, efectivamente falta la consistencia de saber cómo se ejecuta eso sin la cooperación a nivel internacional. Eso será materia efectivamente ya de las candidaturas y ver efectivamente cómo lo plantean desde la candidatura de José Antonio Kast en la eventualidad también de que sea presidente. En Perú dicen, ni siquiera se ha dado esa elección, menos podríamos estar nosotros como actuando a raíz de lo que dice un candidato presidencial. Hablaron las autoridades en Chile, lo hizo el ministro del Interior Álvaro Elizalde el día de hoy, también Luis Cordero, el ministro de Seguridad Pública, que han estado en las reuniones y han estado monitoreando esta situación ya desde hace algunos días, y pasemos a escuchar sus declaraciones. En lo que refiere a las fronteras, es muy importante la coordinación que existe entre los distintos países para efectos de llevar adelante los controles fronterizos correspondientes. En el caso de Arica nosotros tenemos un paso fronterizo integrado de doble cabecera. Esto significa que quienes cruzan al Perú son controlados en el puesto de Santa Rosa en Perú por tanto funcionarios públicos chilenos como peruanos, y quienes cruzan a Chile
son controlados en el puesto fronterizo o el paso fronterizo de Chacayuta, en Chile, también por funcionarios de estos países. Lo más relevante es la coordinación que debe existir para que se produzcan los flujos correspondientes y también el control efectivo de las fronteras, que es lo que Chile viene haciendo ya desde hace bastantes años, conforme a las iniciativas que ha impulsado el presidente Boric y particularmente con el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte. Que se ha producido una concentración de personas migrantes que desean abandonar el país y han tenido dificultades en su ingreso a Perú. Esas personas han quedado hacia el sector fronterizo chileno. Algunas de ellas han participado en la interrupción de tránsito en la zona. Carabineros ha comparecido al lugar con control de orden público para efectos de sostener un diálogo, y de lo contrario se va a producir al desalojo de esas personas para que no siga interrumpiendo la ruta. Y yo creo que hay que ser cuidadoso porque en ocasiones la retórica tiene consecuencias y especialmente en asuntos que son de Estado. El cuidado de la frontera es un asunto de Estado y nosotros debemos evitar que asuntos de Estado se transformen en controversia de campaña, y lo que me parecería más serio es evitar tratar a las personas como medios o recursos políticos, ¿no? Ahora, lo que se ha producido, claro, es una desafortunada coincidencia de este endurecimiento por parte de Perú, que se ha puesto más exigente a la hora de pedir papeles, porque hay muchas personas que viajan frecuentemente y que tal vez por estas mismas este mismo celo que está comenzando a aplicar Perú están teniendo dificultades, pero no se trataría de personas ilegales porque no saldrían por un paso habilitado, básicamente. Pero coincide con nuestro periodo electoral, donde lo sabemos, todos los candidatos han puesto foco en el tema de la migración y de la seguridad, especialmente el candidato José Antonio Kast, y estamos pronto ya a una segunda vuelta. Por lo tanto, el clima de la discusión está teniendo un momento y una visibilidad mucho más grande que en cualquier otro momento de los últimos meses. Sí, de todas maneras, Matilde, también en el tono, en la forma, efectivamente, y teniendo en cuenta las encuestas, en Perú dan efectivamente como el gran favorito que José Antonio Kast sea el próximo presidente de Chile. Dicen que quizás ya siendo electo en esa eventualidad ya podrían conversar con él, pero que jamás han conversado con nadie, ni de su equipo ni con el candidato, precisamente acerca de esta idea. Y otra cosa que conversábamos durante la tarde nosotros, Matilde, fuera de pantalla, efectivamente tiene que ver con la corrupción también que estaba permeando a los policías en la frontera con Perú. Eso también permitía que con mayor facilidad mucha gente pasara por ahí. Eso, dicen, también ya se ha terminado, se ha ido cortando efectivamente y se ha notado, por supuesto, esta diferencia. Todavía quedan, sobre todo en las noches, cuando baja un poco la intensidad, podríamos decir, de la seguridad, que es el momento en que en la oscuridad, en esa frontera enorme que tenemos con Perú, con Bolivia también, se pueden realizar ciertos desplazamientos que son cobrados, donde las personas tienen que pagar para poder pasar hacia los distintos países donde se quieran dirigir de manera irregular. Así que, como tú dices, sí, se ha conjugado todo eso a nivel político en Chile, pero a nivel también político y de seguridad en Perú. Habló José Antonio Kast el día de hoy, lo hizo hoy por la mañana, pese a que ahora en la tarde también tenía un punto de prensa en la región de los lagos. Recordemos que ambos candidatos presidenciales, Janet Jara y José Antonio Kast, van a estar hoy día en la noche en el Teatro Teletón. Va a estar el presidente de la República también, Gabriel Boric, pero le hizo un llamado nuevamente José Antonio Kast al presidente Gabriel Boric a que se traslade hasta Arica para poder monitorear en terreno la situación que está sucediendo ahí. Han hecho eco también de esas invitaciones de combinar al presidente a ir hasta allá. Por ejemplo, el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, entre otras figuras políticas. ¿Qué fue lo que dijo José Antonio Kast? Pasemos a revisar. Presidente Gabriel Boric, estoy aquí en Ancud, la isla grande de Chiloé. En el norte, en Arica, hay una situación muy compleja en el tema fronterizo. Usted lo sabe. Si no se lo han informado, le pido que le diga a sus asesores que le informen la situación. Es tan grave que usted debería tomar hoy día un avión desde Punta Arenas hasta Arica y hacerse cargo personalmente de la situación. Y a los inmigrantes irregulares en Chile, les digo que quedan 103 días
para que ustedes salgan voluntariamente de nuestra patria. Si es que en algún momento quieren ingresar a Chile por la puerta, no pueden tener ninguna falta de irregularidad en nuestra nación. Si no salen voluntariamente, van a tener que salir posteriormente a que ella asuma la presidencia con lo que tienen, con lo puesto. Bueno, ahí Matilde, las declaraciones de José Antonio Kast, lo habíamos comentado también en CNN Tarde, él lleva como un conteo de los días que quedan para el 11 de marzo y es por eso que dice, les queda tiempo todavía a aquellos migrantes que se encuentran en situación irregular en nuestro país, a que puedan hacerlo, puedan salir. Y si quieren volver a Chile, lo hagan sin ningún tipo de falta, con toda la documentación necesaria, de manera regular. Los que después del 11 de marzo, ante la eventualidad de que él sea el próximo presidente de la República y tenga que aplicar las leyes, dice, efectivamente los van a buscar y van a tener que salir de nuestro país con lo puesto. Esa ha sido la advertencia que ha hecho José Antonio Kast desde el Partido Republicano, al menos durante esta semana, y a raíz del revuelo que ha causado la decisión desde Perú de decretar estado de emergencia, al menos el anuncio que se concreta el día de hoy, entre otros anuncios hechos desde el país vecino, dicen que parece que la gente, acá en Chile al menos, gente con sentido común, irregulares, han tomado conciencia de lo que podría pasar ante el llamado de él también y están comenzando ya a salir de las fronteras de Chile. Eso solamente habrá que verlo y medir el impacto ya con el paso de los meses después de la elección presidencial y cuando ya sea marzo del próximo año, Matilde. Sí, efectivamente, y ver qué es lo que pasa con las personas que hoy día no pudieron entrar porque les falta algún papel y cuál es la situación en la que se encuentran en nuestro país, porque son personas que eventualmente quieren salir, algunos por un tiempo determinado, otros que se quieren ir, pero en este momento, claro, tampoco es que son tantos, se hablaba de unas cerca de 50 personas, hay algunos que quieren llegar a su país de origen, pero no es el caso de todos. Y efectivamente se está hablando también de poder crear un corredor humanitario en el caso de que fueran personas indocumentadas efectivamente, que quisieran volver a sus países de origen, pero todavía ese no es el caso, ¿no es verdad, Ivo? Sí, no es el caso y aquí hay un problema, Matilde, que es sustancial dentro de todo esto, es que la gran mayoría, al menos lo que dicen acá desde el gobierno, lo decía Luis Cordero el día de hoy, son venezolanos y eso genera también un tema complicado de que los dejen ingresar efectivamente de vuelta a su país. ¿Qué pasa con esas personas? Y es el gran problema que tienen también todos los países para poder crear este corredor, porque en algún momento esas personas van a tener que parar en algunos de estos países y no pueden ingresar al suyo. Claro, bueno, problemas complejos que se avecinan. Por lo pronto vamos a ver cómo se está enfrentando ahora este problema, cómo lo ven otras ex autoridades que hoy tienen un rol distinto, Ivo. Nosotros vamos a seguir abordando este tema. Cualquier información tú nos avisas desde el Palacio de Gobierno. Muchísimas gracias por el informe. Muy buenas tardes. Buenas tardes, que estés muy bien.